decía que nos centramos mucho, perdón que no he dicho lo de los niños, que ya pueden irse. Nos centramos mucho en lo del Dios cercano, que es verdad, pero a veces en centrarnos en esa cercanía se nos va de la mente lo que Dios es, ¿no? Entonces a veces lo vemos a Dios como el colega, ¿no? El pana que dicen por ahí en algunos países de Sudamérica, el colega dicen aquí. Entonces, que muchas veces se escucha, ¿no? Sí, porque el barbas, sí, porque el de arriba, así como un léxico cercano que no está mal, porque Dios es personal, es lo que estábamos cantando, ¿no? Que Dios se fija en nuestra necesidad. Pero no hay que perder de vista nunca lo que Dios es. Y en eso es que vamos a estar meditando en este ratito aquí. Había un viejo predicador, lo digo viejo porque es de principios del siglo XX, predicaba, él nació en el siglo XIX, llamado Tozer, con Z, Tozer, de Estados Unidos. Este hombre, el centro de su predicación básicamente era acerca de la decadencia de la iglesia cristiana. Entonces, él se centraba mucho en este tema, y en ese contexto de lo que él pensaba, él decía que para el cristiano lo más importante es lo que uno piensa acerca de Dios. O sea, el primer pensamiento que uno tenga acerca de Dios es lo más importante, porque eso es lo que va a condicionar toda mi persona, lo que yo piense de Dios. Por eso es la introducción esta. Si yo pienso en el pana, el amiguete, Jesús, el amiguete, bien, somos mano a mano, pero tiene que haber algo más, tenemos que tener una visión completa de Dios. Por alguna razón, el primer y gran mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas, porque es lo más importante, es lo principal y es lo que nosotros debemos considerar como principal. Por eso es lo que yo considere principal va a condicionar. Si yo al despertarme lo primero que pienso es, yo qué sé, en los dibujitos animados, entonces voy y prendo la tele. Entonces lo primero que tengo en la mente condiciona lo que yo voy a hacer. Si yo pienso en el trabajo, pues me pongo a trabajar. Pero si yo pienso en Dios, oraré, o leeré la Biblia, ¿no? ¿Se entiende el concepto? No, después lo sé, no pasa nada. Buenas. Para ver si este concepto nos sirve, este concepto, vamos a leer en Isaías un pasaje, un capítulo entero, ¿no? Isaías 6, es el llamamiento a Isaías, vamos a decir así. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Seguimos? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Salta uno, ¿no? El 2, falta el 2. A ver, empezamos de nuevo, vamos al 1, empezamos de nuevo. Vamos a pensar bien, ¿no? Porque es importantísimo el pasaje. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, por encima de él del templo, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo,
Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hasta ahí nomás, Maika. Este pasaje tiene muchísimo para aprender, muchísimo. Empieza hablando, no sé, yo me hago una imagen en la cabeza, no sé si ustedes también lo hacen. No sé por qué yo me imagino un manto rojo. Yo me imagino un manto rojo, me imagino el templo era una barbaridad, el famoso templo que había allá de Salomón. Me imagino un manto rojo que cae encima. Según dicen los estudiosos, que cuando habla de la falda, creo que decía esta versión, ¿no? Decía la falda, hablan de el dobladillo, como si fuese el ruedo que decimos allá, esto del pantalón. Eso, dice que a eso se refiere con lo que cubría el templo, para que se imaginen la inmensidad de lo que Isaías estaba viendo. Estaba viendo a Dios, viendo eso, un semejante manto cubriendo todo el templo. Y aquí es a lo primero que vamos a llevar a pensar, el asombro, que sería el primer aspecto que por el cual va a pasar Isaías en este momento, el asombro de ver a ese Dios tremendo, poderoso. El pasaje empieza diciendo, en el año en que murió el rey Uzías. El rey Uzías fue un gran rey de Israel. Según dicen, después de Salomón, el mejor rey fue Uzías. Y fue rey durante 52 años. Así que estaban muy acostumbrados, más o menos como los españoles con Franco, más todavía, acostumbrados. Y era bueno, había habido una gran expansión de Israel, un buen tiempo. ¿Y qué pasa ahora? Murió el rey. Claro, es una cuestión de desconcierto, una cuestión de tristeza. Eso por un lado. Y por otro lado, deberes para la casa, leer el capítulo anterior, Isaías capítulo 5, en la casa. Ahí se describe un poco la situación en la que está Israel. Y es muy curioso porque si leen, ahí están los ayes de Isaías. Ay de aquel que tal y tal y tal y tal. Y todo ese tal y tal es tal cual como si estuviese hablando de la vida hoy, del mundo hoy. Estaban aburguesados, estaban cada uno a su bola, ni pensaban en Dios, un desastre todo aquello. Por eso es que Isaías decía, ay de aquel que tal, ay de aquel que cual, ay de aquel que pascual. Entonces esa era la situación, sumido a que el rey se murió, la tristeza, el desconcierto, y en ese momento Dios se muestra a Isaías
como el verdadero rey, aquel que no va a morir nunca, aquel que está siempre y que está sosteniendo todas las cosas. Este es el primer aspecto, el llevar el asombro en Isaías. Y esto es también, nosotros cada cosa que yo voy a estar hablando hoy es para que yo lo aplique en mi vida y para que tú lo apliques en tu vida. A esto es a lo que nosotros, decía yo antes, no tenemos que perder de vista quién es Dios. ¿Quién es Dios? A mí me gusta imaginarme, porque nunca he estado en el espacio, pero me gusta, porque he visto fotos, y me gusta imaginarme la Tierra, ahí está la Tierra. Pero no solo que está ahí, sino que está haciendo así. No me acuerdo, el otro día leí la velocidad, no me acuerdo, es una burrada la velocidad a la cual estamos girando. Y sin embargo, no nos caemos, no nos mareamos, ¿no? Y ahí está la Tierra, está dando vueltas así. Y bueno, y no solo la Tierra, y está Júpiter y Saturno, y están todos así. Claro, yo estoy haciendo un gesto de una mano, ¿no? Es que hay una mano. Hay una mano que está sosteniendo eso. Ese es Dios. Eso es lo que me refiero, que no tenemos que perder de vista quién es Dios. Se me viene a la cabeza Job. En todo el libro de Job, es todo un libro de padecimientos de Job. Y cuando le planta cara a Dios, es interesante porque Dios no alude a, pero ¿quién te había dado a ti la riqueza? ¿Quién te había cuidado? ¿Quién te había alimentado? No alude a eso. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? Ese soy yo. Y ese es el Dios que nosotros no podemos perder de vista. El título de hoy es Apasionados por Dios. No podemos tener pasión por Dios si no tenemos claro quién es Él. Si es el pana, como yo decía antes, si es el pana, ¿qué? Si está bien, si no está tan bien, total, es un amigo, si no estará otro. Pero no, Dios es ese que está sosteniendo la tierra. Dios es ese que ha creado todo, que nos ha creado a nosotros y que nos cuida individualmente. ¡Guau! Ese es el Dios que nos tiene que mantener asombrados, como a Isaías. Dice la palabra que sobre el templo había querubines, ¿son? Serafines, ¿no? Serafines que tenían alas con las que se cubrían los pies, se cubrían todo. No se cubrían solo la boca, para alabarlo a Dios. Los serafines, en general, la idea que nosotros tenemos de ángeles viene de un contexto católico, ¿no? Son estos niñitos rubios, bonitos, pelo ensortijado, ¿no? Con alitas. Esos son los angelitos que nosotros conocemos. Pues los serafines son unos seres fieros. Son unos seres fieros. Se habla en otra parte de la Biblia de serafín en un concepto de víbora que da miedo. Esos son los serafines. Y según dicen, son los que están más cerca de Dios. Con lo cual se supone que son casi que la mejor creación de Dios. Y esos tienen que taparse porque no pueden mirar a Dios, porque son nada comparado con Dios. Esos que están más cerca de Dios, comparado con Dios, no son nada. Todo eso está viendo Isaías, la grandiosidad. Y ahí estos serafines, decía el pasaje, que están cantando, están alabando, están cantando. Ellos también dicen, porque dice, uno decía y el otro contesta, es como si fuese el canto este que cantamos nosotros, eres santo, Él es digno,
Entonces se supone que es eso lo que está pasando, ¿no? Entonces de un lado dicen, santo, santo, santo es el Señor. Y el otro responde, no me acuerdo cuál es la otra frase que dice. Y es muy importante esta frase, santo, santo, santo. El ser santo es uno de tantos valores que tiene Dios, todo lo que Él es. Pero es muy interesante porque siempre en la Biblia cuando se repite algo es para enfatizar algo, ¿no? Pero por ejemplo, nunca dice que Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No se dice que Dios es eterno, eterno, eterno. Dice que es santo, santo, santo. Este concepto tiene gran importancia. Y ahí es donde viene la cuestión de la importancia del concepto. El santo está hablando de que está separado, está allá. Nadie puede estar en ese lugar. Por eso es que ni siquiera los serafines, que son los que más cerca están de Dios, ni siquiera ellos pueden mirar a Dios. Tienen que cubrirse delante de Dios. Ese es el Dios que se está revelando a Isaías. Es como que Dios le está diciendo, no llores por ese rey, yo soy el rey. Este es tu rey, que tiene esta grandiosidad. Esa es la visión que tenemos que tener de ese Dios, la grandeza. Él está por encima de todo. Hay un concepto que muchas veces lo utilizamos, que es el hecho de trascender, ¿no? Siempre decimos, yo quiero plantar un árbol porque quiero trascender. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo muera haya algo mío, ¿no? O escribir un libro. Escribo un libro y cuando yo me muera dirán, mira, este es el libro de Ramón Amador. Si alguien lo lee. Le llamamos a eso trascender, ¿no? Pues el que verdaderamente es trascendente es Dios. Es Dios. Nadie lo ha creado. Está ahí desde siempre. Está para siempre. Es el dueño de todas las cosas. Es Dios. Cuando a Moisés le dice, pero ¿quién diré que me ha mandado? Y dice, yo soy el que soy. No hay más explicación. Yo soy el que soy. Ese es Dios. Yo soy el que soy. No le busquemos la explicación. Ese es el Dios trascendente, glorioso. Está por encima de todos. Soberano, excelso. Cuando nosotros vemos a Dios de esta forma, si nosotros vemos así a Dios, lo no importante pierde todo sentido. Pierde todo sentido. Imagínenselo a Isaías viendo todo esto, el manto, los serafines, los cantos, dice que hacían temblar el piso, el canto de los serafines. Y ve todo eso y cuando termina se sale y dice, el hermano Vicente no me ha saludado, ¿eh? ¿A que no? ¿A que no lo imaginan a eso? Porque eso es intrascendente. Eso es intrascendente. Y nosotros somos especialistas para vivir en lo intrascendente. Ay, este hermano me miró feo. No lo miro más. Ay, el pastor ha predicado una cosa que no me ha gustado. No vuelvo a la iglesia. Vivimos en lo intrascendente. ¿Por qué? Porque no miramos a Dios como Él es, como lo vio Isaías. ¿Saben qué hizo Isaías después de esto? 40 y pico, casi 50 años predicando de Dios. Se apasionó con Dios. Se apasionó con Dios. Porque lo había visto. Lo había visto en su magnificencia. Y lo intrascendente, dice
tradición judía que murió aserrado, lo cortaron en medio, así murió. Por Dios. Los discípulos todos murieron asesinados porque habían estado con Jesús, con el Hijo de Dios. Que esa es la gran herramienta que nosotros tenemos cuando nos dicen, pero si Jesús no existió, no. ¿Cómo puede ser posible que cientos de personas se dejen matar de una manera tremenda por una mentira? No, era verdad. Y ellos vieron la gloria similar también a la que había visto Isaías en este pasaje. Lo intrascendente fuera, fijémonos en Dios. Después viene un siguiente paso en el versículo 5. ¿Puedes ponerlo al versículo 5? Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Déjalo ahí si querés un momento. Es muy importante este versículo. Como les decía, en el capítulo 5, si lo leen en casa, Isaías está hablando de los otros, o sea, del pueblo suyo, pero en el sentido de tercera persona, ¿no? Ay de aquellos que hacen casa pegada uno a otro, ay de, mírenlo aquellos que malos son, mírenlos que malos son. Pero ahora ha visto la inmensidad de Dios, ha visto la santidad de Dios, ha visto lo que Dios es. ¿Y eso dónde lo llevó? A ver lo que Él es, que no es tan bueno como Él creía. Isaías es uno igual que yo o igual que tú. Pero igual que Isaías, yo y tal vez tú, no sé, eso lo sabrás tú, somos muy dados a decir, uy, esta hermana así tan indecorosa, así no ha venido bien vestida. Uy, lo que aquel hermano hace, eso no puede ser. Somos muy buenos en eso, pero no somos tan buenos diciendo, esto que yo tengo no le gusta a Dios. Esto deberíamos cambiarlo. Debería cambiarlo. Ya el Señor Jesús lo decía, ¿no? Hipócritas. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que llevan dentro. Y nosotros somos especialistas en eso. Vamos con la pincita de arrancarse las cejas, sacando las pajas de los ojos de todos. Y la viga ahí me va saliendo y me empuja las gafas a veces. Somos especialistas. Y bueno, y como es natural, Isaías también lo era. Ay de aquel que hace eso, ay de aquel que hace lo otro. Pero cuando vio a Dios y vio toda esa imagen de la santidad de Dios, dice, yo soy basura igual que los otros. Dice, soy inmundo de labios. Esta palabra inmundo tiene mucho significado. En la ley estaba escrito cuando se enfermaban de lepra, los judíos relacionaban mucho la lepra con una cuestión espiritual. Y cuando se enfermaban de lepra, no tenían que tener contacto con la gente que estaba sana. Entonces, si ellos iban por la calle, tenían que ir, no sé si aplaudiendo o haciendo ruido con algo, y tenían que decir, inmundo, inmundo, para que no se acerquen, porque estaba inmundo. Inmundo, inmundo. Y esa es la visión que Isaías está teniendo. Que él es inmundo de labios, que tampoco es casualidad que diga inmundo de labios, porque pensemos, la Biblia dice, la boca habla ¿qué? La abundancia del corazón. Entonces lo que hay aquí dentro, eso es lo que
lo que sale por aquí. Entonces cuando él dice inmundo de labios, no está hablando de decir tacos, como hablábamos el jueves. Está hablando de que aquí está todo sucio. Se da cuenta, delante de la pureza de Dios, se da cuenta que Él está sucio. Porque así como decía yo, los serafines están más cerca de Dios, pero están tan lejos como, no sé, Billy Graham, vamos a poner un gran predicador, Billy Graham, pues está igual de lejos. Y Billy Graham, el gran predicador, o Lutero, o el Papa, o quien quieran, está igual de lejos que estoy yo. Igual. Ante la santidad de Dios, estamos igual de lejos. Imagínense que aquí allá abajo tengo un piojo y una hormiguita de las más pequeñitas. Yo las tengo ahí, y ¿cuál es más pequeña? ¿Qué más da? Yo la veo igual. Pues así somos delante de Dios. Entonces, aquello de sacar la paja del ojo ajeno, delante de Dios, cuando tenemos esa visión, nos olvidamos. Así como decíamos de quitar lo intrascendente, nos quitamos el ver al otro, pero sí que recogemos la culpa propia. Recogemos eso. Y eso es lo que está haciendo Isaías. Está dándose cuenta que él es inmundo delante de Dios. Y ahí viene el versículo 6. Creo que es el 6. A ver. Maica. Maica. Eso sí. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Antes, creo que era antes, hablaba de que había humo. ¿Se acuerdan del pasaje? Que había humo, se llenó la casa de humo, decía. Y ahora viene un serafín con un carbón. Si había un carbón, no hay mucho argentino hoy, creo que soy el único. Si hay un carbón y hay humo, bueno, de Bolivia también, si hay un carbón y hay humo, ¿qué hay? Hay un asado ahí. Ahí han hecho fuego. Pero ¿qué pasa cuando hacían fuego en el templo? ¿Qué pasaba en el templo cuando hacían fuego? Había sacrificio, ¿no? Sacrificio para expiación de pecado. Entonces aquí hay sacrificio. Aquí se hizo sacrificio. Y aquí hay una alusión a Jesús. Hay una alusión al sacrificio que Jesús va a hacer más de 2000 años después de lo que está pasando ahí. El sacrificio de Jesús, que viene simbolizado por ese humo, por ese carbón, y viene y le pone el carbón en la boca y dice que eso le perdona los pecados. Le perdona, y ese es el siguiente acto. Hemos empezado con el asombro, después hemos pasado a la culpa, y el siguiente aspecto es el perdón. Viene el perdón, con la alusión a la salvación que el Señor nos da, al perdón que el Señor Jesús nos ha dado en la cruz. Vamos a ver Proverbios 6, desde el 16 hasta el 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vamos a verlo despacito para que lo pensemos mientras lo leemos. Ojos altivos. Esto habla de soberbia, ¿no? Ojos altivos. Lengua mentirosa, eso lo entendemos todos. Lengua mentirosa la entendemos todos. Manos derramadoras de sangre inocente. Asesinos, etcétera, etcétera. Seguimos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando tenemos esas malas ideas, eso. Los pies presurosos para correr al mal. Que nos gusta, ¿no? Hacer lo malo y vamos rapidito a hacer lo malo. El testigo falso que habla mentiras. Bien, ¿se entiende? El que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia.
Uy, ¿sabe lo que me ha dicho aquel? Dice que... Ay, sí, pero... Ay, y voy para allá. Ay, pero aquí, ¿sabe qué le ha dicho? Eso es el que siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio. Hasta ahí era, ¿no? Sí. Dice, Dios abomina estas cosas. Antes hablaba del pecado. El asesino ha puesto una bomba y ha matado 150 personas. ¡Qué pecador! ¡Qué pecador! Pero yo miento. O yo hago maquinaciones malignas. O siembro discordia. No, pero es que ese es un pecadito. Es como lo de la pulga. Yo lo veo igual. Yo no, Dios. Yo la veo igual a la pulga que a la hormiga. Dios ve igual al asesino de 150 personas que a mí. Entonces necesitamos ese perdón, ese carbón que viene encendido y asienta en la boca. Y después de eso, después del perdón, dice Dios, esto de ¿quién irá? Es el versículo 8, creo. No, perdón, de Isaías. De Isaías. Exactamente, ese es. Escucha Isaías, dice que escucha la voz del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Que aquí hay un aspecto interesante. ¿A quién enviaré? Singular. ¿Quién irá por nosotros? Plural. Santísima Trinidad. Eso lo dejo caer ahí. No es que Dios está preocupado porque no sabe qué va a hacer. Uy, tengo que predicarle al pueblo. ¿Y ahora qué hacemos, Jesús? Uy, no sé. Espíritu Santo, ¿tenés alguna idea? La verdad que yo estoy out, dice el Espíritu Santo. Son modernos. No es que Dios está preocupado. Dios está tratando con Isaías. Entonces, le permite a Isaías escuchar la voz, la conversación privada esa que están teniendo ellos. ¿A quién enviaré? Lo que Dios está haciendo es, y este es un punto importante, dándole la oportunidad a Isaías para que se apunte al servicio, dándole la oportunidad para que se sienta el privilegio de servir a Dios. Y estoy enfatizando porque esto es de perfecta aplicación para cada uno de nosotros. El siguiente punto no sería servir. No sería servir. El punto sería tener el privilegio de servir. Tener el privilegio de servir. ¿Hay diferencia? Una gran diferencia. Una gran diferencia. Es muy interesante por qué tiene que pasar todo este proceso antes que el Señor envíe a Isaías. ¿Qué pasaba si Dios le decía a Isaías, vete a predicar antes de todo este proceso? Voy a ponerme yo en el lugar de Isaías. Vamos a ver que escucho la voz de Dios que me dice Ramón, porque Dios tiene la voz así grave. Ramón, ve a predicar a mi pueblo. Y yo diré, claro, Señor, has dado el clavo. Soy la persona idónea. Tengo 4 años de estudio bíblico, 5 idiomas, carnet de conducir coche B. Sacaríamos todos los pergaminos, ¿no? Porque yo soy lo máximo.
Pero Dios no quería eso de Isaías. Entonces Dios lo hace pasar por el proceso, le muestra quién es Él para que Isaías se ponga en su lugar. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Dios lo envía cuando Isaías se siente culpable? En ese momento, ¿qué hubiese pasado? Isaías hubiese dicho: no, Señor, yo no puedo, porque soy tan basura que no puedo servirte. Entonces era necesario que acabe el proceso. Sí, Isaías, yo soy muy grande. Tú eres un gran pecador. Pero como yo soy tan grande, te doy la salvación. Entonces, ante eso, ante todo ese proceso, un Dios gigante, un pecador arrepentido, ese es el punto, un pecador arrepentido, Dios perdona, y ante ese perdón no queda más que rendirse y decir: qué privilegio poder servirte, qué privilegio poder servirte. Este proceso es el que nosotros debemos pasar también. Si nosotros no pasamos este proceso, vamos a estar en cualquiera de esos puntos previos. O desconocemos la santidad de Dios y la grandeza de Dios, con lo cual, si vengo aquí bien y si no también, si sirvo bien, si no también, o me siento un pecador, conozco a Dios, pero me siento un pecador y voy llorando por los rincones, porque no conozco la salvación que Jesús me ha dado. Pero si conozco a Dios, me reconozco pecador, me arrepiento de mi pecado y reconozco que Jesús me ha salvado, no tengo más alternativa que servir. Y no solo servir, sino sentir el privilegio de servir. Sentir el privilegio de servir. A veces da la impresión, justo ahora no están los pastores, así que se puede hablar con libertad, da la impresión que hago algo para los pastores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy encargado de la oración de la mañana temprano, yo vengo a la iglesia, abro, entonces mi hermana me dice el miércoles: el viernes no estaremos, porque se iban el viernes tempranito, se fueron, entonces dice: el viernes no vendremos a la oración. Bueno, me quedo a dormir en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para los pastores, para que me vean. Eso es si yo estoy en cualquier punto previo del proceso que pasó Isaías. Pero si yo ya he pasado todo el proceso, no tengo más que saber a quién sirvo, y no solamente eso, sino que tengo el privilegio de servir. A ver, Dios, he venido 3 días esta semana de madrugada, me levantó y venir y abrir la iglesia. A ver con qué me compensas, ¿eh? No, porque estoy siendo privilegiado de poder servirle. Gracias a Dios. Que Él no es deudor de nadie, eso también hay que decirlo. Él no es deudor de nadie, pero el asunto es mi corazón. Yo no vengo para qué, no, yo vengo por qué. Yo vengo por qué. El privilegio de servir. Y quería terminar con un pasaje corto de Juan. El Evangelio de Juan dice: entre tanto, Juan 12, 36 al 41. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Está hablando de Jesús, no creían en Jesús. 38.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y aquí está por decir algo que dice Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahora viene Isaías capítulo 6 que leímos ahora, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Me encantó. Este versículo me encantó. Dice, está haciendo alusión al capítulo 6, cuando dice lo que leímos al final del capítulo 6, que no entiendan para que no se conviertan, etcétera, etcétera. Y aquí está hablando Juan de Jesús. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿De quién? De Jesús. Y habló acerca de él. Ese manto es Jesús. Isaías vio a Jesús hacia adelante. Él vio hacia adelante. Por eso ese humo, esas brasas, ese sacrificio, Isaías estaba viendo hacia adelante. El sacrificio de Jesús. Nosotros tenemos ventaja. Nosotros ya lo vemos para atrás. Sabemos muchas más cosas que Isaías. Isaías veía lo que le mostraba Dios. Decía, mira esto. Pero nosotros tenemos toda la Biblia ya desarrollada. Nosotros podemos ver toda la magnificencia de Dios. Podemos entender, por esa magnificencia, podemos entender quiénes somos, los pecadores que somos, pero que no nos quedamos en esa situación gracias a ese gran sacrificio, a Jesús, ese del manto, ese grandioso al cual los serafines le dicen santo, 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 ese haciéndose hombre, descendiendo, dice, se despojó de su gloria. Imagínense, yo me estoy imaginando el famoso manto rojo con el borde dorado, eso me imagino yo, despojándose de ese manto, haciéndose hombre, descendiendo a hombre. Y no solo descendiendo a hombre, descendiendo a lo más bajo, a ser muerto de la forma más baja que había, en la cruz, desnudo. No podía haber una humillación más grande que esa. Los latigazos, la corona de espinas, la burla, todo aquel del gran manto, viniendo a hacer eso, y ese para que tengamos ese carbón en nuestros labios. Ante todo eso, no puedo estar fijándome en quién me ha saludado y quién no, y no puedo estar evitando servir a Dios. El Señor es ese, es el pana que está a nuestro lado, pero también es ese que sostiene el universo y que nos da el privilegio de servirle.